Los testigos de Jehová tienen una doctrina muy peligrosa, muy exagerada que le hacen a un texto. Y me refiero a la doctrina del rechazo y también evitar a aquellos que han pecado, aquellos que han fallado, los aíslan, los rechazan, los ignoran por completo. Porque según ellos leen este pasaje de Corintios, primera de Corintios capítulo 5, donde dice, desde el versículo 1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, les dice a los corintios, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea que aquí había un problema grave, que había una persona que estaba viviendo con una de las esposas de su padre, y la persona quería seguir participando en la iglesia como si no pasara nada. Quería ser aceptado allí, y pareciera que también la iglesia de Corinto no estaba haciendo nada al respecto. Lo dejaron pasar y dejaron que el hombre siguiera allí muy campante entre los hermanos, participando de todo, de la iglesia, y eso fue algo que llegó a los oídos de Pablo. Entonces les escribe para que pudieran hacer caso, pudieran hacer algo al respecto, que este hombre debería ser borrado de la iglesia, que no debería participar en ninguna actividad, porque hasta que él reconociera su falta y otra vez se restableciera, dejara de esa práctica y otra vez él volviera a los caminos de Dios. Y eso es lo que Pablo les dice a esta iglesia. Por eso les dice aquí en el versículo 11, dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, dice, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque a los que están fuera, dice el versículo 13, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo es no darle participación, no tolerar ese pecado que la persona está haciendo. La iglesia debe disciplinarlo para que así Dios pueda bendecir al resto de la congregación. Sin embargo, aquí los testigos de Jehová o del cuerpo gobernante, ellos se van siempre a la exageración y le agregan a la palabra de Dios. Se van a los extremos. Y a aquel que ha pecado, que ha fallado, pues los echan fuera y los evitan. No se comunican con ellos, los rechazan por completo. Sin embargo, la palabra de Dios en Gálatas 6:1 me dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que aquí la palabra de Dios me dice que en lugar de rechazar a tales personas y no hablarles por completo, dice aquí que aquel que ha fallado, aquel que ha cometido una falta, dice, restaurarle, ir con él y restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también hagas lo mismo, porque recordemos que uno también puede caer en la misma falta, Y quizás, como dice aquí el versículo aquí que lee en Corintios capítulo 5, dice aquí que no te juntes con aquel, dice, que se llama hermano, que vive una vida doble. Y aquí dice, fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho también. Y también debes de considerarte a ti, porque pues en la organización se les dice a muchos de ellos que aquel que cometió una falta, cayó en apostasía, o en fornicación, o adulterio. Aquí también habla de los borrachos. Y vemos nosotros que en esa organización hay mucha gente que bebe y se emborracha. Porque en esa organización se permite el beber moderadamente.
poquito. Sin embargo, dice la palabra de Dios en Proverbios que la cerveza es alborotadora. Así que una vez que te tomas un par de cervezas, vas a continuar. Es difícil a veces detenerte. Y hay muchos que de ellos le siguen y caen en la borrachera. Así que aquí también dice aquí que, por eso dice aquí, considerándote a ti mismo. No sea que tú también estés fallando en algo. Considera a aquel hermano que ha fallado. Así que los testigos no solamente desfraternizan, no echan fuera a la persona por pecados, digamos, como adulterio o apostasía. Apostasía es cuando uno de ellos empieza a informarse fuera de su página de ellos, fuera de lo de ellos, empieza a informar quién es esta organización, empieza a informarse más de ellos y ya la persona ya cae en apostasía. No les permiten ellos ver ningún otro material que no sea de ellos. Está leyendo material apóstata de otras iglesias, cualquier iglesia cristiana. Eso ya es apostasía y la persona es reprendida. Y si persiste en eso, a la persona la echan fuera. Así que no les permiten asociarse a los que están dentro todavía, no les permiten asociarse con ninguno de ellos que han fallado, no importa que sean familiares. Si uno recibe transfusión de sangre, pues también es desfraternizado, porque eso no se permite. También para trabajar para una organización religiosa que no sea de ellos, también esa persona la desfraternizan, la echan fuera porque no pertenece a su organización. Adoración falsa también, eso es cuando alguien visita una iglesia cristiana, que no sea de ellos, por supuesto, cualquier iglesia cristiana se asiste, la persona, si se dan cuenta, la persona es desfraternizada. No puede envolverse en la política. Si alguien es envuelto en la política, también lo echan fuera, lo desfraternizan, lo cual, pues eso también deberían de desfraternizar o echar fuera al cuerpo gobernante, allá los de la Watchtower, que se unieron a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es una institución política y ellos se unieron con esta ramera, se unieron por casi 10 años. Así que pues también deberían de echarlos a ellos porque verse envuelto en la política. Pero bueno, ellos sí lo pueden hacer, pero no el miembro. Celebrar también fiestas paganas, como dicen ellos, la Navidad y otras fiestas así, tampoco está permitido porque eso es en contra de los principios de ellos. Por todas esas actividades la gente es echada fuera. Todos esos detalles pormenores también son echados fuera. Sin embargo, pues nosotros podemos ver aquí que el Señor Jesús no hizo eso, ¿verdad? Jesús aquí nos dice todo lo contrario, que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, saludar a todos, ayudar a aquel que ha fallado. Como dice aquí en Lucas 6, 27, dice: pero a vosotros los que oís os digo, amar a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecir a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. O sea que nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús. Si alguna persona falta, si alguna persona yerra, comete una falta, hay que ir con un espíritu de mansedumbre, tratarla de restaurar, de que venga otra vez a los caminos de Dios y no ignorarla, no evitarlo, porque eso lleva a la depresión, como muchos están pasando hoy. Cientos y miles de personas están pasando por depresión aguda y muchos caen también hasta el suicidio. Muchos se han suicidado porque sus padres no les hablan, como por ejemplo, digamos, poniéndome yo como ejemplo, que vamos a decir que yo soy testigo muy firme en esta organización, y mi esposa también, y mi hija, de repente mi hija que también está dentro de la organización, mi hija de repente me dice que quedó embarazada, entonces yo ya voy con los ancianos, les comento, hablan con ella y la echan fuera a mi hija, la desfraternizan y nosotros no les vamos a hablar a ella. Mi esposa y yo no le vamos a hablar. Ella va a estar allá con su embarazo, van a nacer su hijo, va a crecer el nieto y yo no lo voy a conocer porque no debo de asociarme con ella porque ella ha fallado, ha pecado. Y yo no puedo hacer eso, no puedo yo. Y yo lo voy a hacer. A mí se me hace difícil ahorita pensar eso así, decir, no, yo no lo haría, no creo que yo haría eso. Pero eso digo porque yo no estoy envuelto en esta organización.
pero si yo estuviera allí, hay un espíritu engañador que se posesiona del ser humano. La mente es controlada. La mente es controlada por un espíritu engañador y yo lo voy a creer y lo voy a hacer. Y no lo voy a hablar a mi hija por años y años y ni a mi nieto ni siquiera lo voy a conocer. Es algo triste, es algo muy feo, antibíblico. Es algo que a Dios no le agrada en absoluto. Dios no quiere eso. Dios no quiere que sufra el ser humano. Sin embargo, eso es lo que está pasando. Y este caso que presenté yo conmigo mismo es el mismo que están pasando muchas personas en la vida real. Actualmente eso les está pasando. Y las personas están convencidas que así es y no le hablan a sus hijos. O padres, quizás un padre también que cayó en apostasía, como dicen ellos, y conoció, ¿verdad? Descubrió algo de que en contra de los testigos, pues también los hijos no le hablan. Y así, no se habla entre familiares, no importa quién sea, padres e hijos, abuelos o lo que sea, no se hablan, porque pues entre ellos han creído eso que les han enseñado, unos pasajes que han distorsionado en la palabra de Dios, lo cual no es así. Lean bien Corintios 5 y vemos aquí un caso específico aquí de que ha pasado, de incesto y de casos graves, pero no de cualquier cosa. Y nunca dice la Biblia de poder rechazar a la persona, evitar hablarles. La Biblia nunca dice eso. Porque eso no ayuda al ser humano. Dios quiere la restauración de aquel que ha pecado, de aquel que ha fallado. Dios nos habla y nos amonesta que nosotros, tú como espiritual, que vayas, hables con la persona con espíritu de mansedumbre, hacerla recapacitar y otra vez venga a los pies de Jesús. Estoy hablando en términos cristianos. Así que si tú eres un testigo que piensas de esa manera, analiza bien la Biblia, piensa bien en esto, haz una oración y te vas a dar cuenta que eso a Dios no le agrada. Esa doctrina que te han enseñado no es bíblica. Simplemente hace que las otras personas sean destruidas más, caigan en depresión, caigan hasta aún en suicidio. Abre bien los ojos. Yo te invito a que analices bien, hagas una investigación y vas a ver que tú vas a ir despertando cada vez más a la realidad y te vas a enfocar en un escrito está y vas a tener misericordia como Jesús la tuvo con los demás. Bendiciones.